A continuación, peronismo sin gradualismo. Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legado pero por otro 17 dice, queremos un peronismo sin gradualismo, con la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. De lo que se trata el programa de hoy, a diferencia de otros programas en que hablamos de política local, siempre mechado con la geopolítica, la política internacional, las relaciones entre países, es de la derrota de Occidente. El libro de Emmanuel Todd, que hemos citado ya y hemos traído en este programa en algunas oportunidades, nos va a guiar a lo largo de un programa de 2 horas donde vamos a tener entrevistadas de Rusia y de argentinos que vienen de Rusia y una diputada de la Duma que representa a la Argentina. Bueno, hay una fluidez en las relaciones Argentina y Rusia que nos van a dar la posibilidad de tener entrevistas, conversaciones, así que en el corto plazo, ahora cuando tengamos el teléfono, vamos a comunicarnos con Yana, una joven rusa traductora que en algún momento hemos conocido. Pero el tema de la derrota de Occidente es producto no solamente de una situación político-militar, una situación estratégica contraria a las posibilidades de Rusia de torcer el rumbo, contra esa posibilidad, digo, de la OTAN, de Estados Unidos, de torcer el rumbo signado por el desbalance militar, sino también por el desbalance político. Así que, bueno, aquí tenemos a Yana. Le voy a pedir la disculpa a Yana porque no conozco su apellido, no lo recuerdo. Para nosotros que tenemos estos idiomas latinoamericanos, nos cuesta a veces recordar los términos y apellidos rusos. ¿Está Yana conectada? Sí. Hola, Yana. Sí, estoy conectada. Hola, Yana, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Vos sabés que no arranqué con la editorial todavía, así que nos la vamos a guardar para después de hablar con vos sobre el escenario de guerra entre Rusia y Ucrania o la OTAN, pero con vos queríamos hablar más sobre, para tener un contexto, sobre qué piensan los jóvenes, cómo vive la sociedad rusa en este momento. Yana es una muy joven traductora, estudiante de español, que, bueno, además ha hecho oportunamente o ha elegido la carrera militar. ¿Cuántos años tenés, Yana? Yo tengo 23. 23. Bueno, yo le contaba que nos habíamos conocido porque vos habías sido traductora mía y de un grupo de argentino cuando fuimos a un encuentro de parlamentarios de Rusia y América Latina. Y vos estudiás español. Sí, yo me he graduado porque en el momento cuando estábamos trabajando con ustedes, sí. Yo sí era estudiante, pero ahora yo me he graduado, ahora estoy trabajando de intérprete, de freelancer. Ah, muy bien, muy bien. Me acuerdo que vos tenías como una ganas de conocer América Latina, de viajar, de conocer Europa, pero te ha tocado como freelancer seguramente hablar con mucha gente de América Latina que busca conectar con Rusia cuando viajan, porque los rusos no hablan mucho inglés y tampoco español, así que la traducción ahí es casi obligatoria. Tampoco nosotros somos grandes habladores de inglés, por lo menos yo soy un desastre, ¿verdad?
Sí, la verdad es que muy poca gente habla español y ahora está trabajando con Bolivia, pero no tienen el acento tan marcado como ustedes y me echaba de menos de este acento argentino muy, muy emocional. Sí, qué gran. Me encanta. Vos decías que te gusta la Argentina y que te hubiera gustado conocer Argentina. Ay, sí, me encanta. Y también es popular una cantante de Argentina que entre los jóvenes rusos que también estudian español y que escuchan la música en español, que es Nati Peluso, que es una argentina muy talentosa. Así que sí, escuchamos a esta... ¿Les gusta a los rusos, a los jóvenes rusos, cantante. Nati Peluso? Sí, nos gusta a la gente que entiende y que habla español. Yo he contado que he estado la noche, he salido a caminar un sábado a la noche por las calles de Moscú y en los bares se escuchaba cumbia y mucha música latinoamericana. Te lo he contado y vos me dijiste, sí, es normal, acá escuchamos mucha música latinoamericana, argentinos, colombianos, ¿no es cierto? Sí, pero la gente que está interesada en la cultura, que conoce al menos un poco de la cultura de América Latina o de España, sí, lo escucha. Yo, por ejemplo, soy una fanática de Julio Jaramillo, así que yo últimamente escucho muchísimas canciones de él. Ajá. Mira, che, ¿y cómo viven hoy los jóvenes rusos? Muchos seguramente son convocados para la guerra, otros no, pero ¿cómo viven el escenario de guerra en Rusia, que también es de Rusia con Ucrania, digamos, pero la operación especial, pero también decir que cuando yo estuve en Moscú vi una Pax Rússica, una paz muy marcada? ¿Sigue siendo así eso? Sí, y ahora el pueblo está incluso más tranquilo que en el pasado, porque antes, cuando todo empezó, el pueblo ruso se dividió en dos partes. Unos estaban en contra, otros apoyaban, y esa decisión, así que mucha gente se peleó en esta época, desde el inicio de toda la operación, y la gente perdió los amigos o las parejas por las divisiones en la opinión sobre esta situación. Pero ahora, como ya llevamos 2 años en esta situación, está más tranquilo. La gente que no quiso estar de acuerdo con la situación se mudó, porque muchísima gente se mudó a otros países, y mucha gente sí se mudó a Argentina, porque Argentina tiene las condiciones favorables para los rusos también, y tampoco necesitamos el visado. Es que tenemos muchísimos vínculos con América Latina, así que es más fácil mudarse ahí que a Europa, por ejemplo. Pero la gente que estaba de acuerdo, que se sentía cómoda con la situación ahora vive tranquilamente en Rusia. Y ahora hay más tranquilidad que en el pasado, porque en el pasado, por ejemplo, la gente estaba muy preocupada, la gente joven estaba preocupada por las sanciones. Porque, claro, las sanciones económicas. Lo que pasa es que el año pasado crecieron 3,1% y este año también el crecimiento económico es grande, con lo cual esas preocupaciones, sobre todo los jóvenes, se han disipado porque ha generado una gran actividad económica con distribución, ¿verdad? ¿Vos lo vivís así eso? Sí, estamos desarrollando nuestra propia economía por dentro, nuestros propios productos, y reemplazamos los productos que recibimos de otros países de Europa. Esos productos llegan de otras partes, de otros países, por ejemplo de China. Ahora muchísimos coches, y hay muchas bromas conectadas con eso, que muchas muchas marcas de coches ahora se reemplazan con las marcas chinas. Claro. Y la gente prefiere a los coches chinos, y sí, hay muchas bromas por esta razón surgen. Y también lo que no pudimos, porque hay muchas marcas que desaparecieron, que abandonaron nuestro mercado, pero la gente ahora, lo que me sorprende más es el ingenio del pueblo ruso y más de los jóvenes, que ahora han creado una profesión
separada, una profesión concreta, que ellos traen cosas de Europa o de Dubái, por ejemplo, y así ganan el dinero, dan un porcentaje, cobran un porcentaje por su servicio, por traer a las cosas. Sí, y ahora hay una profesión más en Rusia, pero en general todos están felices. La gente que trae las cosas tiene su porcentaje, y la gente que no puede comprar las marcas que abandonaron nuestro mercado ahora los tienen porque se los traen de otro país. Claro, imagino que, por ejemplo, vos tenés un auto de una marca europea, se generó una restricción al comercio, alguna falta de repuestos, se resuelve en un intercambio no formal, digamos, alguien que lo trae de otro lugar, como pasa acá y pasa en una economía mundial integrada, más allá de que alguien decida que hay restricciones económicas. La gente viaja. Yo cuando fui en el avión iban y venían rusos por África, por distintos lugares, porque necesitaban, porque la gente viaja, digamos, va a visitar familiares y va a comprar cosas, así que me imagino que hay una economía informal, digamos, que se ha desarrollado, ¿no? Sí. Lo que ahora no tenemos por culpa o sí, por las decisiones de otros países, los tenemos ahora porque nos dan otros países. ¿Y cómo son los autos chinos? Hay algunos que me gustan hasta a mí. Ajá. Y yo, a pesar de ser una fanática de lo clásico, de los coches alemanes, pero yo también conozco marcas de China que ahora son bastante cómodos y son buenos, y muchos se usan como el taxi. No tenemos el coche nuestro propio coche chino, pero lo veo en el taxi, cuando voy en el taxi, y sí, puedo evaluar el nivel de la comodidad que me gusta. ¿Están importando coches eléctricos también o solo combustible? El que está conmigo acá, que te preguntó, es Nahuel Silva, un amigote. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Y sí, también tenemos coches eléctricos. Yo no creo que es popular en las regiones de Rusia, pero sí es popular en Moscú. Y tengo este coche, ¿cómo se llama? No recuerdo la marca de Elon Musk. Tesla. Tesla, sí, tenemos Tesla, porque para Tesla se necesitan las estaciones especiales eléctricas, claro, para la recarga de los coches. Y en las regiones todavía no tenemos esas estaciones, pero sí las tenemos en Moscú. Bueno, es un mensaje para Milei, que dice que es amigo de Elon Musk, nuestro presidente, pero acá no hay autos Tesla. En cambio, en Rusia, que está en guerra con Estados Unidos, hay autos Tesla. Quiere decir que hay más comercio mundial de productos del capitalismo global en Rusia que en la Argentina, que se cansa el presidente de decir, hacer loas y alabanzas a Estados Unidos, ¿no? Pero como ya llegó Trump, creo que va a mejorar la cosa. Espero, al menos. Vos, en la sociedad se sostiene que el triunfo de Trump va a ayudar a que se relajen las tensiones, ¿no? Y que baje la guerra. Sí, hay una esperanza así. Yo, por ejemplo, esperaba lo mismo de él, porque él prometió, que tenía muchas promesas bastante optimistas, que dijo que va a acabar con la guerra el primer día de su trabajo como el presidente. Pero yo también escuché sus entrevistas en inglés, que también tenía con Tucker Carlson, una entrevista popular, que también tenía una entrevista muy famosa con Putin. Hace 6 meses, creo. Sí. Él dijo que Trump dice que muchas personas piensan que yo soy un amigo de Rusia, pero soy yo que ha destruido el Nord Stream, y él lo decía tan orgulloso que lo hizo, que destrozó esta línea que tuvimos con Alemania. Y así que yo tengo algunas dudas de que si es nuestro aliado o no, porque no sé qué pensar, porque sí, a veces dice cosas que dicen cosas que confirman que él está interesado en poner el fin a esta guerra, y a veces dice cosas que muestran que no es tan amigo nuestro, así que hay que verlo.
Hay que ver qué sí, va a eso hacer. es lo que piensan también muchos analistas internacionales, que si bien él dijo es una guerra que termina en una semana y ya hizo una propuesta con una propuesta de paz, con la consolidación de los territorios conquistados por Rusia y demás, pero hay dudas porque después ha puesto un gabinete guerrerista y porque ha dado señales contradictorias. Así que lo que decís es algo que también se escucha por acá, las dudas en torno de que pueda bajar la espuma. Hay que tener el pensamiento crítico, porque Trump puede decir cualquier cosa, es una persona así. Así es. ¿Cómo está en este momento la temperatura en Moscú? Está nevando, ahora estamos con problemas de encontrar el abrigo para el invierno que nos conviene para que no parezcamos unos pingüinos, que también tenga pinta buena, pero que tampoco, y para que tampoco moramos del frío. Ahora estaba nevando todo el día, pero desaparece la nieve muy pronto, pero creo que en una semana o dos ya tendremos el ambiente de la Navidad y se organizará el mercado de Navidad en la Plaza Roja, que es muy bonita, y creo que cada persona tiene que visitar el Moscú en diciembre. Antes de la Navidad, porque es muy, muy bonito. ¿Temperatura entonces cuánto hay? ¿5 bajo cero? ¿Una cosa así? Sí, 5 bajo cero. 5 creo que es lo más, de momento es lo más bajo que bajo la temperatura. Claro. Bueno, entonces que nos quedó pendiente la invitación a ir a la Plaza Roja a conocer el mercado antes de Navidad. Algún día esperamos que muchos argentinos podamos cumplir con esa invitación. Y te agradezco la conversación. Me comprometí con vos a que íbamos a una entrevista corta porque tenías algo de ¿cómo era? Premiación, no, me dijiste licenciación. ¿Qué es? ¿Algo de tu licenciatura? ¿De título? No. Es que yo acabo de abandonar mi trabajo, a mentir un poquito para unirme, para estar con ustedes, porque yo tenía una reunión dedicada a ese tema, pero yo dije que tengo que irme porque tengo que estar, no mencioné que tengo que estar con ustedes, pero sí, lo hice para hablar un poco con ustedes. De verdad echaba de menos de mis amigos argentinos, pero ahora tengo que estar en el tercer lugar, y como en Rusia te toma muchísimo tiempo llegar de un lugar a otro, incluso usando el metro, creo que ahora es la hora pico y tardaría más en el taxi, así que tengo que pasar 1 hora y media en el metro para llegar a un lugar, así que tengo que dejar a ustedes, aunque me gustaría hablar con ustedes. Gracias, Yana. ¿Cómo era tu apellido, Yana? Grimko. Bueno, te agradezco mucho entonces a que hayas pasado por acá y que, volver a saludarte a la distancia. Un abrazo para todos los amigos y amigos de Rusia. Un abrazo, y después te vamos a compartir la entrevista, así la podés compartir con los amigos allá en Rusia. Un fuerte abrazo. Perfecto. Nos vemos en Buenos Aires. Gracias. Hasta luego. Bueno, una linda conversación con una joven rusa. Y que por una cuestión de que necesitaba ella entrar rápido porque tenía que ir al laburo, salteamos la editorial y tuvimos la conversación con nuestra amiga joven, muy profesional. Estuvo los 4 o 5 días que tuvimos en el Congreso a fondo, bancando y tratando de hacernos entender algo muy difícil, que es entenderse con los rusos, ¿no? Claro. Las barreras idiomáticas son muy, muy grandes. Bueno, decíamos entonces que la derrota de Occidente es el título de este programa. Tenemos un video para poner y aseverar en términos militares, porque ya viene una derrota que es una derrota que ya de hace tiempo es una derrota política. En medio de la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania, luego de que Kiev atacara con misiles ATACMS de fabricación estadounidense el territorio enemigo, Vladimir Putin reveló que se usó un nuevo misil hipersónico llamado Oreshnik, o también denominado como el misil invisible de Rusia, que será usado en su ofensiva contra Ucrania. ¿Qué es lo que más destaca de este armamento que amenaza con superar incluso escudos antimisiles?
Vladimir Putin explicó que el Oreshnik es un misil balístico de alcance medio, lo que implica que puede golpear objetivos en un rango de 3.000 y 5.500 kilómetros. Aún así supera ampliamente a los misiles utilizados hasta ahora en la guerra en Ucrania. Sus ojivas, que cargan varias toneladas de explosivos, pueden atacar objetivos a una velocidad de Mach 10, es decir, de 2,5 a 3 kilómetros por segundo, y se cree que mide aproximadamente 12 metros de largo y tiene un diámetro cercano a los 1,8 metros. El comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, el coronel general Sergei Karakayev, indicó que el misil fue desarrollado por orden de Putin en julio del 2023 y que el empleo masivo de dicho tipo de armamento es comparable con el uso de armas nucleares. Este misil ruso golpeó la fábrica de misiles Pivdenmach, ubicada en Dnipro, en el centro oeste de Ucrania. Fue disparado desde la región rusa de Astrakhan a una distancia de casi 1.000 kilómetros según Kiev. La agencia AFP remarcó que si bien el Oreshnik no entra en la categoría de misiles intercontinentales, aquellos que pueden alcanzar objetivos a más de 5.500 kilómetros, si se dispara desde el extremo oriente de Rusia podría golpear la costa oeste de Estados Unidos. Además, las grandes capitales de Europa están a su alcance. La portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, explicó a la prensa que Oreshnik está basado en un modelo ruso de misil balístico intercontinental RS-26 Rubesh. La prueba fue un éxito, los felicito por eso, y como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas, incluso en condiciones de combate, dependiendo de la situación y de la naturaleza de las amenazas a la seguridad de Rusia. Vladimir Putin ordenó la producción en serie del Oreshnik, que será asignado a las fuerzas estratégicas, por tener un alcance de varios miles de kilómetros. La agencia EFE informó que los altos mandos garantizaron a Putin que tanto la industria militar como la agencia espacial Roscosmos tienen suficientes reservas para poner en marcha la producción del misil en un plazo muy breve y suministrar dicho armamento al ejército para la guerra en Ucrania. Por otro lado, expertos militares aseguran que este sistema es bastante costoso y no se produce de manera masiva. La agencia pública ucraniana Ukrinform informó que Ucrania pedirá a Estados Unidos armamento capaz de derribar misiles intercontinentales. Los analistas creen que este nuevo misil denominado Oreshnik es un desafío a las defensas antiaéreas, no solo de Ucrania, sino también de Europa Occidental. Bueno, el Oreshnik, o avellano, le dicen, es un misil hipersónico con el que no cuenta todavía en esta condición de hipersónico ningún país de la OTAN y ni siquiera Estados Unidos, con lo cual es el segundo misil hipersónico que pone en la cancha Rusia. Rusia ya había presentado hace poco otro juguetito de la guerra que se llama Kinzhal, que junto a otros que están cerca y que se disparan con aviones, constituyen una batería de armamento misilístico que son únicos e imparables por las baterías antimisiles de Europa. Sí, eso hay que sumarle que Irán también ha puesto hace poco en la cancha un misil hipersónico que se llama, creo que Al-Fatah o Fatah, algo así, y que bueno, ha entrado como Pancho por su casa en Jerusalén y ha sido también una muestra de capacidad militar que son después en las mesas de las negociaciones o en los estados y desarrollo de condiciones subjetivas importantes. Las condiciones se van generando también a partir de la ruptura de los equilibrios políticos estratégicos. Así que el dato de este Oreshnik, para hablar de
de armamento, pero sí para tener una idea de qué se trata esto, es que puede llevar ojivas nucleares. Pero dice Putin, hoy dijo a la mañana temprano nuestro, son 6 horas antes, así que a la mañana al mediodía o pasado el mediodía de hoy de Moscú, hace una declaración que dice que la guerra la va a terminar sin armamento nuclear, con este Oreshnik que tiene la capacidad de llevar 6 ojivas convencionales. Ojiva sería, en este caso, ojiva es un término que viene de la geometría, que tiene que ver con la conjunción de 2 arcos, un arco geométrico, por ejemplo, de medio punto de una catedral gótica es una ojiva. Una ojiva, en todo caso, es la cabeza de un misil. Y esas 6 ojivas desprenden otras 6, o sea, 6 por 6, 36 misiles porta el Oreshnik. Circula a más de 12 kilómetros por segundo, y bueno, hace un recorrido de más de 10 Mach hacia la estratosfera, y allí desprende estas cabezas y empiezan a caer verticalmente, también con la inercia de la caída más motores propulsados, caen verticalmente sobre el terreno, dividiéndose en 36 zonas de disparo, caen uno atrás del otro, en distintos lugares. Se han visto estas imágenes en estos días, como al entrar en la estratosfera rompe la barrera del sonido, hace un ruido, un haz de luz, y van entrando a zona de disparo y van cayendo al blanco, a un blanco disperso, como si fuera una bomba de racimo, pero cae uno tras del otro. Y eso genera una penetración de varios cientos de metros. Sí, es un misil de precisión, dicen. Esto que vos explicabas, y que, bueno, justamente atacan objetivos en la profundidad. Es decir, eso también es algo que tiene que ver con el impacto, la capacidad de daño que tiene, ¿no? Por eso sirve en este momento, le sirve a Putin, y a esto queríamos ir con esto de la derrota de Occidente, para discutir con la élite de la OTAN, los generalatos y las conducciones políticas y militares, que con este misil entra en los refugios atómicos que están dotadas las grandes ciudades, y sobre todo en Ucrania, en Kiev, donde bajo tierra funcionan las élites de la guerra. Entonces, bueno, ellos sacan la cuenta, dicen, entre 10 y 25 minutos nos tarda llegar a cualquier capital de Europa. Y también a California podemos llegarle desde algún lugar de Rusia cercano. Sí, decía ahí el video, está muy explicativo, muy claro y muy resumido, que podría llegar a cualquier capital de Europa entre 15 y 20 minutos. Claro. Podría tardar. Y algo que decía Putin, que había escuchado, era que la temperatura que genera el impacto del misil, producto de las ojivas que desprende, es equivalente a 5.000 grados Celsius, que, para que tengamos una idea, el Sol genera una temperatura de 6.000, por lo tanto que hace polvo todo lo que toca, digamos, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad de daño que vos mencionabas anteriormente en los refugios es como pone en riesgo a los altos mandos del ejército contrario. Están todos desnudos en este momento. Los altos mandos de la OTAN, que están en territorio de guerra o en capitales y ciudades cercanas operando, están asustados. Imagino lo que pasa por la cabeza en una reunión cumbre, que bueno, también hay que decir, el primer disparo del Oreshnik fue producto de que es una devolución de un ataque de los ucranianos. De ucranianos que autorizado por los Estados Unidos, ¿no? Que manejaron un misil también intermedio, no hipersónico, que se llama ATACMS,
y esos misiles, bueno, nadie cree que sean de los ucranianos, porque se sabe que es tecnología extranjera, pero además operarlos, tener esa capacidad de disparo, no es para un ejército mal preparado como el ucraniano, de lo que ellos consideraban hasta hacía poco un estado fallido y que ahora de repente tiene capacidad de operar F-16, misiles, tanques de primera generación, etcétera. Con lo cual uno ya se sabe, porque hay muchas pruebas de ello, han caído en combate oficiales de ejército francés, alemán, etcétera. Sí, está claro que el ataque a Rusia, la guerra contra Rusia está siendo financiada por la OTAN y los Estados Unidos, digamos, ¿no? Y este ataque que vos mencionabas con los misiles ATACMS, que fue autorizado por Estados Unidos y seguramente financiado por ellos. La devolución fue Loreshnik recientemente a una fábrica de misiles ucraniana, digamos, ¿no? Y podríamos decir, estamos ante una nueva crisis de los misiles, donde por un lado tenemos a Estados Unidos y la OTAN impulsando y fogoneando la guerra en territorio ruso, y los rusos respondiendo en el marco de la defensa de su territorio, de su soberanía, en un mundo que a las claras expresa esta situación de multipolaridad, digamos, ¿no? Y un poco me parece que los escenarios de conflicto que empiezan a aparecer tienen que ver con el declive de Occidente, digamos, ¿no? Sí, digamos, yendo a las fuentes, al origen del conflicto, vos me vas guiando por el tema de que hay que llamar a Silvana Jarmoluk, por ejemplo, pero sabiendo esto, hay que recordar que el 20 de febrero del 2014, se puso en marcha todo este ciclo militar. Comienza la guerra del Donbass, con, bueno, posteriormente sí una invasión rusa en el 22, con lo cual digamos que pasaron 8 años de guerra proxy en territorio rusoparlante de repúblicas autónomas, la República de Donetsk y de Lugansk, en el Donbass ruso, el Donbass ucraniano, que generó que esas oblast o provincias ucranianas constituyeran sus ejércitos regulares, y aunque bueno, eran tropas irregulares desde el punto de vista de que el Estado-nación se administra la fuerza, pero bueno, empiezan los combates entre estas dos naciones que pedían la independencia y el reconocimiento a partir de la violencia desatada en Ucrania, ¿no? Yanukovych fue el presidente ucraniano que gana las elecciones, y posteriormente hay un alzamiento, era prorruso. En Ucrania casi la mitad de la sociedad, o la mayoría de la sociedad habla en rusa, pero casi la mitad de la población se considera rusa originaria. Entonces, bueno, este presidente Yanukovych había ganado las elecciones y se generó un levantamiento, y con ese levantamiento, bueno, hay una revolución, la revolución del Maidán, y ese proceso genera una rusofobia y una persecución a lo ruso en la tercera parte de Ucrania, el 40%, 30-40% del territorio. Así que otros estados posteriormente conquistados por Rusia, porque hay que recordar que Crimea también hace un plebiscito y se declara independiente. Entonces ya además de Crimea, donde está Sebastopol, ciudades históricas de Rusia, Sebastopol, no solamente Sabina daba cuenta de Sebastopol en sus canciones, sino que todos recordamos que era el puerto ruso más importante hasta la caída del muro de Berlín, digamos.
Odessa igual, pero bueno, Crimea, Lugansk y Donetsk se suman a otros territorios tomados por Rusia, y eso, Gerson, Kharkov y Zaporizhia. Así que esos territorios son hoy zonas de disputa, hay fronteras que se mueven, pero objetivamente el ejército ruso va avanzando más. Cuando Rusia hace la operación especial, y es una operación de movimiento rápido a la que Rusia no estaba acostumbrada, porque Rusia no tiene en su doctrina estas operaciones que son propias de Occidente, sino que en su doctrina militar en Rusia trabajan las líneas defensivas, y entonces, bueno, son movimientos más lentos y masivos, pero opera con un poco más de 100.000 soldados, hace una operación rápida y encuentra una resistencia en Ucrania que hace revisar la estrategia. Esa que va con soldados y tanques, ¿no? ¿Puede ser? Claro, soldados, tanques y BTRs, o sea, BCR, vehículos de combate con ruedas, y también, bueno, toda forma de transporte, camiones de infantería y tropas para hacer un golpe de mando, una toma del poder, o destitución, mejor dicho. Ese era el objetivo de Zelensky, el hombre que hasta ahora no hemos mencionado, que es el actor parecido a Milei, parecido a aquel que fue gobernador en Santa Fe, como se llamaba que era de Midachi, que, bueno, Miguel del Cel, que, bueno, un hombre que estuvo en la tele, y ese fue su historia, una historia política muy escasa. El hombre que pusieron los norteamericanos para, luego del Maidán, gobernar Ucrania y poner en marcha esa política de agresión estratégica sobre Rusia, que es incorporar a Ucrania a la OTAN. Hasta ahí Rusia se bancaba, luego de Yeltsin y de la caída del muro de Berlín, con los acuerdos que van generándose con la OTAN, de que si bien se iban incorporando los países cercanos a su frontera a la Unión Europea, no podía haber bases militares de la OTAN. La agresión estratégica, la ruptura de los acuerdos con Rusia por parte de la OTAN, de querer incorporar a la OTAN a Ucrania, genera esta operación especial que termina después en otra cosa. ¿En qué termina? Bueno, termina en que pasa a ser una guerra de movimientos y de posiciones según el territorio, y empieza a incorporarse a la tropa, a la milicia de ambos países, cantidades de gente, inclusive pasamos por la anécdota aquella del grupo Wagner y milicianos de grupos no formales, ejércitos irregulares. Lo mismo del lado de Ucrania, hemos visto documentales de brasileros, colombianos, algún argentino, gente de distintos lugares del mundo, mercenarios peleando del lado de Ucrania, presos del lado de Ucrania y llevados a la fuerza, inclusive haciendo las conscripciones, como decimos acá, la incorporación al ejército forzada y fusilamientos y persecuciones a gente que se iba de Ucrania porque son mandados al matadero. Más de 1 millón de muertos. El armamento de la población civil y esta idea, digamos, de ponerlos en la línea de combate inmediatamente. Así es. Que vos decías. Así que ahora cuando hablemos con Jarmoluk, no sé si está en el teléfono, pero Silvana... No, todavía no. Con Silvana vamos a poder hablar. Vino de Rusia hace unos días, lo mismo, los dos que nos quedan ahora de entrevistar, vienen de Rusia ayer y anteayer, así que vamos a tener también sus lecturas actualizadas del escenario. Mientras tanto estamos reconstruyendo, y que reconstruimos esta idea de que dice Manuel Todd, que la guerra nos dejó 10 sorpresas.
rusas. Y son interesantes porque nosotros podemos, a partir de que hemos visto la situación actual de avance de las tropas rusas sobre Kiev, estas apariciones de armamento que desequilibra el equilibrio estratégico de estos años, por lo menos, que se intentó sostener, existía entre Rusia y la OTAN, mostrando que Rusia tiene mayor capacidad militar, digamos, los problemas políticos de la guerra, que son las sorpresas que se han visto. Dice Todd que Putin explicó que era un desafío para la OTAN y que por qué no quería Rusia ser cogida, dice, por sorpresa, como en 1941, por lo cual Rusia actuó enseguida. Es una primer sorpresa. Rusia no quiso ser sorprendido, esperarlos, que vengan y tener adentro el problema, sino que intervino rápidamente tratando de destituir al presidente que quería llevar la guerra. Con lo cual es una primer sorpresa. Se salieron de los cánones de la doctrina militar rusa. Pero bueno, Putin lo pone también en el lugar de la doctrina histórica, que es que fue una política de autodefensa, una búsqueda de sostener la unidad territorial. Rusia, no hay que olvidarse, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, es un país que tiene un litoral marítimo extenso, difícil de explotar, por eso que los puertos del Mar Negro son los principales, porque después de los grandes centros urbanos como están Vladivostok y los puertos del Pacífico, pero son lejanos, hay que moverse con el transiberiano, y ahora han conquistado y desarrollado la línea del Ártico. Entonces, bueno, llegan rápido desde Murmansk y otros puertos a Europa, pasando por el Mar Báltico y el Ártico y el Mar Báltico. Tenemos entonces a Jarmoluk Silvana, que bueno, es... entiendo que sigue siendo, pero hasta hace poco era, y me lo va a aclarar mejor ella, diputada de la Duma, y además, bueno, ella es más argentina y yo supongo que más peronista que yo, y además es... ¿cómo es? Es periodista o hace un programa mejor que el nuestro, que se llama Paz Rússica, que hoy mencioné también el concepto en una entrevista que hice anteriormente, te aviso que te robé el término, y bueno, es un programa en Radio Rebelde con Néstor Picone, un gran programa de la comunidad rusa. ¿Cómo anda, Silvana? Además es cineasta. Здравствуй, Gastón, как дела? Me mataste. Ahora hablamos con una traductora recién, española, rusa, que habla español, así que ahora me hablas en ruso, es imposible, esto no tengo desconcertado a todos. Hay que ir aprendiendo, porque viste, se viene la ola, viste que está la rusofobia, ahora se va a dar vuelta a todo y todo el mundo va a empezar a hablar drásticamente en ruso y en chino, así que hay que empezar a estudiar. Bueno, esa es una de las sorpresas que dice Manuel Todd en la derrota de Occidente, que dice que Occidente pensó que Rusia iba a tener la oposición de todo el mundo, porque era una democracia regimentada y porque no era qué sé yo, esto, lo otro, y de repente se encontraron los países europeos, occidentales, con que el mundo asiático, africano y latinoamericano tienen una complacencia, acompañamiento, distintos grados de acercamiento a lo ruso, entonces ha quedado siendo víctima de una agresión por parte de la OTAN, ¿no es cierto? Además, la penetración en África y la relación con India, con Pakistán, con Indonesia, con grandes países del mundo, con Arabia Saudita, con Irán, ¿no es cierto? Bueno, ha sido un desbalance también estratégico en el mundo. Voy a aclarar un par de cosas. Primero, yo no soy diputada de la Duma, porque para ser diputado de la Duma tenés que tener una representación política, y yo no represento políticamente a Rusia. Yo represento a Rusia como... yo represento a los ciudadanos o descendientes de rusos que viven en el extranjero. En ese sentido yo sí sería una diputada, porque represento los intereses de la comunidad rusa que vive fuera de Rusia. En Argentina hay una gran comunidad rusa, yo soy la presidenta de la colectividad,
y eso me habilitó en algún momento a que me eligieran como representante del continente. O sea, yo ahora estoy representando al continente americano. Y bueno, nada, y yo vivo toda mi vida en Argentina, casi, o sea, me trajeron cuando yo tenía 6 meses, así que mi país es Argentina. ¿Sos hincha de algún cuadro de acá, de la Argentina, de fútbol? De River por el viejo. Ya lo vamos a agarrar este fin de semana, le vamos a ganar este fin de semana. Pobre Boca. Che, ¿y en Rusia sos de algún equipo en Rusia? No, la verdad que no. Fui a partidos cuando yo estudié en la época de los 80, 90 y hice mis carreras universitarias y asistí a un montón de partidos y eso, pero no se vive como acá igual, no se vive. Se vive. Con respecto a lo que vos me decías, de alguna manera nosotros estamos voy a hablar un poquito nosotros tenemos un programa hace 2 años con Néstor Picone, él me invitó a su espacio, hicimos primero, y después hicimos un espacio independiente que se llama Pax Rusica, que es el mundo ruso en latín. Y que hace 2 años estamos haciendo con mucho sacrificio porque no nos paga Moscú. Pero, che. Como dicen por ahí. ¿Les han dicho eso? La idea era hacer... Sí, la han publicado en muchos lados y eso, pero a nosotros no nos importa. Nosotros creemos que estamos abriendo una puerta al multilateralismo, justamente esto, contando no solo la parte geopolítica, sino la cultura. Hablamos en ruso siempre un par de palabras en cada programa. Hoy tuvimos a Oleg Yasinski, que es uno de los periodistas más reconocidos para el mundo hispano, y la idea era hacer periodista chileno, ¿no? Completo. Él es ucraniano, que en la época de los 90 emigró a Chile, vivió 20 y pico de años en Chile y después se volvió, ahora hace un tiempo se volvió, pero siempre él es lingüista de formación, pero hizo siempre su carrera en el lado periodístico y analítico, ¿no? Analizó muchas cosas con respecto a los pueblos originarios de Latinoamérica, hizo paralelismos con los pueblos originarios de la región de Rusia, y bueno, es profundamente ucraniano en el sentido más civilizatorio de la palabra y contrariamente absolutamente al gobierno de Zelensky de hoy, que ni siquiera es legal, porque yo no sé si tu audiencia sabe, Zelensky es un presidente de facto porque se le terminó hace unos meses la presidencia, digamos. Es la más democrática de las dictaduras, porque los europeos dicen de estar en contra de los países que no son democráticos y entonces quieren incorporar a Europa solamente a países que promuevan y practiquen la democracia, pero están apoyando a un presidente que no fue elegido. Ya en su segundo mandato ya lleva como 1 año de vencido el mandato. Ellos no lo apoyan, ellos lo sostienen. Porque si ellos no lo tuvieran, él no estaría donde está y no estaría pasando lo que está pasando. Ellos son los que promovieron, me refiero a la OTAN y a todo el mundo de la vieja Europa, que realmente pobre huele a bastante a podrido, como en Dinamarca en algún momento dijo el texto de Shakespeare. Con Hamlet, huele mal todo y la verdad que están armando algo bastante complejo, pero bueno, la semana pasada, como sabés, el día 22 Putin salió con un discurso al pueblo, a su pueblo, explicando cuál era, en qué consistía la nueva arma que se llama Areshek, que viene de la palabra avellano, árbol de avellano. De qué se trata y por qué se tomó la decisión de atacar de esa forma y bueno, todo lo que ya se sabe. Lamentablemente nosotros tenemos muy arraigado como pueblo, no solo el argentino sino en Latinoamérica, de no investigar. Yo no culpo a la gente porque no tiene tiempo, tiene hambre, tiene que salir a laburar, todo eso, pero se comen, el mundo occidental civilizado, entre comillas, tiene muy bien armado el guión para meterle en la cabeza a la gente mentiras muy grandes. Entonces,
no estamos para andar investigando, para hacer una propia investigación. Entonces, en los medios de comunicación independientes como el tuyo, como el nuestro, como varios que hay, es importante explicarle a la gente de qué se trata toda esta guerra, ¿no? Mirá, vos me lo mencionaste anoche, entonces me puse a mirar un poco, no alcancé a editarlo, por ahí en otros programas lo hagamos, pero este discurso que vos me mencionás de Putin, a mitad del discurso, a los 30 minutos, tiene una intervención muy filosófica sobre la cuestión de la soberanía, y que, bueno, que es lo que hay que tener presente cuando hablamos de la guerra actual. La intervención de Putin es en defensa de su propia soberanía, ¿no? Y él considera, en otro discurso lo he visto, que salvo Estados Unidos, China, Rusia, los demás, y Rusia en ejercicio de su soberanía, en este momento defendiendo la integridad territorial y sobre todo la moneda y lo financiero, dice que si no puede resolver tema del desarrollo científico-tecnológico, la moneda, bueno, ahora tiene inclusive, hasta porque ha sido sancionada Rusia, un sistema propio financiero, articulando con otros países que están también medio marginales en el SWIFT. Hay una escasez de soberanía en la mayoría de los países porque los estados-naciones están siendo afectados por los sectores financieros, entonces se han debilitado mucho los estados y por ende las naciones para defender su propia soberanía, y ese discurso me parece muy interesante. En algún momento lo editaremos, pero lo hizo en una localidad. ¿En dónde fue? Recórdame, Silvana. Eso fue en Kazán, me parece. Él hizo en estos últimos 10 días 2 discursos. Uno que es el Club de Valdai. Que es en Valdai, sí señor, ahí está, en Valdai. Eso es un club de discusión periodística donde se invitan especialistas y muchos periodistas del extranjero. Vos has visto ahí en el video que se levantan un montón de gente de diferentes países preguntándole, porque él tiene una vez por año esa apertura de sentarse 2 horas a 3 y hablar abiertamente de cualquier tema en vivo. O sea, no está editado, no se aprendió ninguna letra, el tipo contesta lo que le preguntan. Y eso de la soberanía que vos decís, lo traigo a colación con lo primero que dijiste al principio de tu programa, que es que nosotros, en los pueblos que nosotros habitamos, admiramos eso de Rusia, que durante muchos años, en el siglo XX, con la revolución, más allá de los fracasos y todo eso, era el equilibrio de la soberanía y de decir yo soy así como soy y tengo derecho a ser como soy. Y lo mismo pasa ahora. Entonces es el apoyo, el único apoyo que tienen países como el nuestro, desde el punto de vista del pueblo, de decir, bueno, hay una imagen a seguir capaz, en el sentido de que, mira, ellos están defendiendo su soberanía. Y lo digo porque en estos últimos años yo estuve yendo bastante seguido a Rusia por esto de los congresos, de los compatriotas y eso, es así como se llaman los rusos fuera de Rusia, los compatriotas, y he visto un crecimiento económico en estos 2 últimos años impresionante. O sea, y lo más lindo es que vos llegás, antes era también Danone, todo un montón de marcas y en los supermercados, y hoy día todo es producción nacional, inclusive la gaseosa cola que nosotros conocemos, y la gran cantidad de productores que se han quedado apoyando y apostando a la soberanía del país y haciendo productos que antes no se hacían. Estoy hablando de carne, que al nivel nuestro también, vino, cosas que antes todo venía importado de Europa o de nuestros países. Y en ese sentido la población ha adquirido soberanía también, porque están consumiendo absolutamente todos sus productos. Para mí eso es fundamental, el hecho de que, bueno, nosotros como Argentina abrió las puertas a la importación, yo no sé qué va a pasar, porque nuestra industria, que ya es endeble, imagínate si llega a entrar, qué sé yo, leche de Brasil, y no por estar en contra de los hermanos brasileños, sino que ¿cómo vamos a defender nuestra industria? Sí, el saldo que queda en Rusia en medio de la guerra, de que las restricciones y sanciones financieras y el intercambio comercial... 17.000. 17.000.
17.000 sanciones. 17.000 sanciones, claro. Bueno, esas sanciones han favorecido al desarrollo local y al crecimiento económico, y casi que en una economía de guerra, como aquí se planteó con el general Vicat cuando mencionaba siempre mencionamos acá en este programa porque lo trajo a la luz Rodolfo Puigros en su momento y desarrolla la doctrina de vivir con lo nuestro, que después se habló durante tanto tiempo. Vivir con lo nuestro es una doctrina de autosuficiencia, basada en los recursos naturales, la administración por parte del Estado de recursos estratégicos y el desarrollo industrial que, bueno, va adquiriendo capacidad y calidad en la medida que se sostiene por el Estado. Entonces el Estado aquí ha fomentado el crecimiento, el desarrollo de una nueva burguesía y es una economía parecida a lo que nosotros proponemos los peronistas, una economía mixta, ¿no es cierto? Una economía donde el Estado es fuerte pero no es suficiente, es regulatorio. Claro. Es regulatorio. Lo que yo te quería decir, que yo viví la época de los 90 cuando todo se destruyó allá, cuando yo estaba estudiando, era estudiante. Ajá. Y pasó exactamente lo que pasó en nuestro país cuando la primer experimento menemista, ¿no? Claro. Que se vendió absolutamente todo lo que había cultivado la abuela, la bisabuela, todo el mundo. Y estos renacieron como el ave fénix a partir del 2001, justamente porque volvió el Estado a regular. Pero lo que se hizo bien es que la parte, digamos, capitalista del negocio quedó. Entonces, la idea era que el Estado apoyara las pequeñas y medianas empresas y las grandes, como, no sé, Gazprom y todas esas son enormes. Estatales. Los recursos estratégicos están en manos del Estado. Claro. El controlar la venta de tierra, porque el problema ahora ucraniano es que se ha vendido toda Ucrania. Se están llevando tierra, ustedes saben, y si no lo saben lo cuento, una de las tierras más fértiles del mundo, que se llamaba el granero de Europa, es Ucrania. Se están llevando la tierra en vagones. Es uno de los principales exportadores de trigo, ¿no? Del mundo, ¿no? Ucrania. Sí, fue en un momento, claro. creo que el primero. O sea, le ganó a Canadá y a Estados Unidos en cantidad, ¿no? Y en calidad de trigo. Pero bueno, imagínate, ahora es terrible. Además han quedado los campos subvaluados porque están llenos de minas antipersonales, ¿no? Antitanques, están destruidos las cortinas de árboles, se ha erosionado y roto todo, y ahora los pueblos que sostenían a los trabajadores, las casas donde ha habido combate, sobre todo en zonas de frontera. La minería que justamente es el Donbass, claro. Del cual hablamos todo el tiempo, Donbass es zona minera industrial, claro. Acerías y minería. Eso era el ruso parlante, y ellos lo único que dijeron, no, nosotros queremos seguir perteneciendo a Ucrania. No, en el momento que empezó en el 2012 todo ese claro. No queremos estar en Ucrania. La anexión de Crimea provoca que muchos territorios de Ucrania, no solo el Donbass, se replantean el hecho de pertenecer. ¿Vamos a hacer esto o vamos a hacer un referendo como hizo Crimea? ¿Y por qué? Porque la primero que salta el gobierno, digamos, ucraniano de turno es decir, se va a prohibir hablar en ruso, se van a cerrar las escuelas de habla rusa, y ellos tradicionalmente, esa zona es ruso parlante, pero son ucranianos. Uh-huh. Entonces el dilema fue que desde el 2014 hasta el día de hoy bombardearon a su propio pueblo, matándolo, al pueblo civil. Es por eso que de alguna manera ellos también estuvieron en algún momento resentidos, porque decía, nosotros pedimos ayuda a Rusia, pero no nos ayuda, no nos ayuda a salir de esta situación. La gente seguía muriendo, hasta que, bueno, se provocó esto hace 2 años atrás, y es una cuestión de soberanía, es así como es clarísimo. Putin reconoció la independencia una semana antes de la operación especial, esta operación rápida sobre Kiev, que después se vino para atrás, pero había reconocido su independencia. Entonces ese reconocimiento de Lugansk y Donetsk
le dio a la comunidad, bueno, el espíritu fervoroso que eso generó y la esperanza en el futuro que hace que hoy sea muy importante las estructuras milicianas y el ejército regular de cada una de esas repúblicas, de los óblasts independientes, y que son parte de los que luchan con Rusia en la defensa de la frontera, en la expansión de la frontera, porque esas fronteras además se van expandiendo hacia Ucrania. En la medida que Ucrania no se rinda, van a seguir avanzando las tropas rusas sobre el territorio, ¿no? Están ya a unos cientos de kilómetros en varias líneas el ejército ruso de Kiev. No sé no sé cuál es la estrategia del avance. En este momento se está reteniendo lo que se pidió que se retuviera, que es todo Donbass y bueno, todas esas ciudades que se anexaron a la República Independiente de Donbass y de Lugansk y Donetsk, y se están reconstruyendo. De eso yo no veo ninguna noticia en el mundo occidental, y en este último año se han reconstruido absolutamente pueblos enteros y ciudades enteras, como Mariupol, hay un montón de ciudades que están absolutamente 0 kilómetros, y bueno, y están tratando de sacar al ejército ucraniano nazi de Kursk, porque bueno, ahí es donde de alguna manera se debatió lo que pasó la última semana. Claro. No sé qué va a ser un poco el planteamiento, qué va a ser de Ucrania. La propuesta ahora para Rusia y para otros países es ¿qué se va a hacer después que termine todo esto? ¿Qué va a haber? ¿Un nuevo muro de Berlín? No sé, porque estamos haciendo como un paralelismo y no estamos lejos. Después también toda la cuestión de que la OTAN está presionando sobre las elecciones que hubo en Moldavia, las elecciones que hubo en Georgia. No nos olvidemos que los problemas de Georgia y de Moldavia no son de ahora, son del año 90, de cuando empezó todo, y la de Armenia, por ejemplo, no con Azerbaiyán, sino como están presionando sobre Armenia para que se independice absolutamente de lo que fue el bloque de la Unión Soviética, que Armenia le dio identidad, porque Armenia es milenario, el pueblo armenio, con todo respeto, pero no tenía un gobierno, no tenía un Estado-nación. Ellos son Estado-nación a partir de la Unión Soviética. ¿Se entiende? Sí, claro. Y hoy Putin está en Kazajstán, que es otro país muy hermano, donde hay muchos rusos y de otras nacionalidades, en donde hay que arreglar la situación, porque ahí se está tratando de instalar otra cuestión como la de Abjasia, que pasó hace una semana atrás. Recordamos, lo de Abjasia es lo que quedó de territorio en disputa entre Azerbaiyán y Armenia, y ahora la reunión que hoy está teniendo Putin es del acuerdo militar de la OTAN rusa, no me acuerdo cómo se llama la sigla, con los países que han quedado aliados, Bielorrusia, Armenia, Rusia y otros países. Claro. Esa todavía es la parte europea, ya Kazajstán es la parte totalmente asiática. Y Kazajstán es un pueblo enorme que tiene origen, turco-mongol, porque ellos son de los idiomas que se llaman turcos. Y es un pueblo muy arraigado a la ex Unión Soviética, porque tiene mucha gente que es ruso parlante otra vez. Pero desde el año 91 la presión de la OTAN y de todo este occidente, entre comillas, civilizado, estuvo lavando cerebros. ¿Y qué quiere decir? Que los jóvenes, es un poco lo que pasó acá también, ¿no? ¿Quién votó a Milei? O sea, si vamos a repartir la juventud que votó a Milei mayormente es la juventud que no se acuerda de lo que fue el 2001 porque no había nacido. No lo conoció, o sea, claro. Lo mismo pasa ahí, lo mismo pasa con la juventud. Están tratando de enfrentar pueblos hermanos con una independencia totalmente ficticia, una libertad o democracia ficticia, porque es salir de una cultura, de una civilización que fue primero imperio, después la Unión Soviética, y hoy día es lo que está. Los pueblos de la ex Unión Soviética que siguen estando juntos a pesar de todo, y venderse digamos adoptar otras culturas, ¿de qué se trata? Claro. Sí, totalmente. Bueno, Silvana, ¿cómo? Me concentré mucho.
Che, estuviste entonces en Rusia ahora. ¿Y qué viste? ¿Cómo viste? ¿Viste cómo está viviendo la sociedad rusa la guerra? ¿Pasa medio de costado? ¿Le afecta personalmente? Sí, por supuesto que a todos los afecta porque los soldados que van al frente son rusos, digamos. Rusos en el sentido como Rusia nación, porque Rusia tiene más de 200 nacionalidades diferentes. Claro, idiomas. Que tienen su propio idioma, su propia estructura, su propia historia. Putin decía hace un rato, hoy a la mañana dijo, irán a la guerra y algunos antes de entrar en combate se santiguarán, así dijo, y otros rezarán a Alá, pero todos van a defender la patria rusa. Exactamente. Yo no conozco, y mirá que yo siempre pensé que Argentina es un país muy de, ¿cómo se llama? Muy diverso. Tolerante. Tolerante. Diverso sí, pero tolerante. Y en Rusia la tolerancia es impresionante, porque tiene las grandes religiones, la budista, la musulmana y la cristiana, que viene de la parte, digamos, de lo que se llama la cristiana ortodoxa rusa, es una convivencia milenaria. Y hasta el día de hoy, no se olviden que los BRICS fueron hechos en Tatarstán, que es una población mayormente musulmana, es como una república dentro de la federación, y es una de las repúblicas o regiones más avanzadas con nanotecnología, como en todo eso, y bueno, es mayormente Kazán, voy a decir la ciudad de Kazán, donde funciona BRICS, claro. La capital de Tatarstán es Kazán, sí, que fue donde se desarrollaron los BRICS hace ahí funciona. un mes. Sí, y la verdad que la gente que viajó de diferentes países quedó maravillada, porque hay una imagen totalmente distorsionada de lo que es Rusia y los pueblos de Rusia. Totalmente, bueno, vos lo sabés, porque está bien, en 3 días o 4 en Moscú no se puede ver mucho, pero si vos analizás, y además uno puede entrar a YouTube y a un montón de espacios que son abiertos y averiguar un poco. Eso es lo que me sorprende, que pesa más lo que te cuentan de oído y los que tocan de oído que hacer una investigación. La propaganda igual es impresionante. Claro. La campaña de los medios de comunicación, el alineamiento en Occidente, que más en la Argentina, más que en otros lugares, y eso marca el derrotero sin rumbo de la Argentina, que a lo largo de estos últimos años viene siguiendo, ¿no? La Argentina se ha atado al capital financiero, al Fondo Monetario Internacional, al dictamen de los norteamericanos. Todos dicen, bueno, pues somos el patio trasero, la doctrina Monroe, sí, pero Perú hizo ahora un puerto, Perú, que no es una república antiimperialista de Perú, hizo el puerto más grande de Sudamérica, financiado por los chinos, y no es que anda la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano apretando al gobierno peruano, que es un Dina Boluarte, que es la mina que hizo el golpe de Estado a Castillo. O sea, estamos hablando de Bolivia. Claro, pero estamos hablando de que la Argentina ha elegido un rumbo por su dirigencia en general, salvando excepciones que hay en el peronismo, que es la condena al derrumbe. Los medios de comunicación, todos los que hablan, constituyen un ruido sordo. Sí, yo creo que la historia es como una espiral, ¿no? Que uno tiene que ver con la dialéctica esta de cantidad, calidad, calidad, cantidad, y así sucesivamente. Lamentablemente nosotros en 100 años hemos caído 4 veces en el mismo baile, ¿no? Sí. Pero yo creo que tiene que ver con esto de pensarnos a nosotros en una forma soberana y también de replantearnos cosas que hemos hecho mal, desde todo, desde la izquierda, de la derecha. No tenemos la camiseta puesta, y ese es un problema muy grave, porque lo que te quería decir con respecto a Rusia es que estos 2 últimos años que está la operación especial, la juventud que se rajó y que se quería rajar, que es neoliberal y que se vinieron acá a la Argentina, que están acá dando vueltas por ahí, pariendo chicos y recibiendo pasaportes argentinos porque es más fácil visitar el mundo, y los alimentan los papitos
que se robaron todo lo que habían hecho durante la Unión Soviética, pero la gente que quedó y tiene cada día más puesta la camiseta y apoya a su presidente. No es, o sea, yo a veces hago este paralelismo. Cuando vos llegás a Rusia, a un hotel, cualquiera, en Siberia, en cualquiera, prendés la televisión, tenés 525 millones de canales. Y si tenés ganas de ver Chipre, ves Chipre. Si tenés ganas de ver Irán, ves Irán. Si tenés ganas de ver Corea del Sur, Corea del Norte, vos tenés ganas de ver algo y lo ves. Yo no tengo la posibilidad en Argentina de ver todo eso en la televisión de cable. Tal cual, tal cual. Tal cual. Yo sí tengo, porque tengo una cooperativa del barrio y hacen y ponen el canal iraní, me ponen cosas que, pero es un hallazgo, son los únicos en la Argentina que ponen todo lo que hay que poner. Es la excepción. Es una excepción, pero en general, claro, acá tenemos los multimedios que te han copado toda la oferta, ¿no? Y además te voy a decir, cuando vos vas a Rusia, lo primero que ves es la estrella de 5 puntas de la herencia soviética y los símbolos del zarismo. Ni los que son de izquierda se horrorizan, ni los de conservadores se horrorizan, porque se capitalizan para la historia de la nación toda la historia zarista y toda la historia soviética. Eso es muy importante, porque acá yo veo también al progresismo, los sectores de izquierda nuestras, que se horrorizan de cosas que deberían capitalizar para la historia. Estamos viviendo una etapa de disputa interna muy grande, pero en Rusia no hay, Putin no es un antiabortista socialista, sino que es un hombre de la nacionalidad, de la nación, que ha defendido en forma soberanista todo lo bueno y lo malo de la historia rusa, y lo pone al servicio de la construcción de una nación fuerte, porque del futuro. Así es. Del futuro. Es fundamental esto, porque ha reivindicado cosas de la historia. No él como persona, él es el conductor, ¿no es cierto? Eso es. Es muy peronista todo. Tiene un Senado y una Duma diputada, y además tienen algo que nosotros no tenemos, que el año pasado lo tratamos nosotros con Néstor y los trajimos, que se llama la Cámara Cívica. ¿Te acordás? Sí, claro. La que vos fueron a lo de ustedes también. La Cámara Cívica es un elemento para la sociedad fundamental, porque está hecho de ONGs y es el mediador entre el pueblo, entre la legislación del pueblo y los diputados, la parte legislativa de la parte política. Y cualquier cosa que se presente, cualquier ley que se presente, ellos, sin tener voto concreto, lo mandan a analizar, los diputados le bajan esa ley a la Cámara Cívica, y la Cámara Cívica hace un análisis pormenorizado si le sirve o no a la gente en este caso. Por ejemplo, acá a la Argentina vino uno que tiene que ver con el periodismo y otro que tenía que ver con el control del pueblo sobre las cárceles y la convivencia de los presos en las cárceles rusas. O sea, una vez por mes van a ver, y son ONGs. Sí. O sea, nosotros no tenemos ese filtro. O sea, y ese me parece una cosa de repensar un poco la estructura de lo que tenemos, porque qué incidencia, más allá de los decretos del presidente, y que son horas perdidas en el Congreso hablando, para después te meten un decretazo. No hay filtro entre lo que es la población y la necesidad de la población y los políticos, no lo hay. Porque hoy tengo que decirlo, hoy día el político no representa el estado psíquico y el estado espiritual del pueblo. Eso es fundamental. A ver, eso no es traspolable la experiencia argentina de la rusa. En Rusia no hay crisis de representación como en la Argentina. No. Yo lo estoy hablando de Argentina en este momento. Claro, por eso, porque vamos saltando. Y estoy de acuerdo con vos en que en la Argentina la dirigencia política que uno ve en la tele está muy por abajo de los debates del sentido común. Van tirando para abajo el sentido común construido durante mucho tiempo. Es algo que se estudia en sociología, en la antropología, el sentido común como categoría. Pero estos tipos como el presidente, que es un animal que dice cualquier cosa, está muy por abajo de lo que espera una sociedad en términos de
de relaciones interpersonales, de mantenimiento de códigos culturales, de formas de relación de la sociedad. Y por supuesto que tienen lenguaje que por disruptivo llamó la atención en su momento y todavía genera expectativas en algunos sectores, pero que se va derrumbando eso, y se va a derrumbar definitivamente, y va a ser un ruido terrible, porque nuestra sociedad no soporta tarde o temprano este tipo de relaciones, ¿no?, que generan los dirigentes con el discurso del odio tan famoso que ahora está siendo también analizado. Pero está hecho también todo a propósito, Gastón, porque es el hilo fino por donde hacer explotar a la sociedad, ¿no? Es lo que pasó metiendo durante 30 años la idea. Esto lo hago como un paralelismo vago, en la juventud ucraniana diciendo que Rusia es el enemigo. Claro. Tuvieron los yanquis directamente, lo digo, ¿no? Estuvieron metidos a través de libros haciendo libros de manuales de la escuela y todo eso, diciendo que son dos pueblos diferentes. Claro, la guerra híbrida. La guerra híbrida que tiene un componente psicológico, claro, de comunicación, de desprestigio de la política, de desprestigio de lo nacional, de destrucción de la conciencia nacional y de la historia. Con la guerra híbrida tiene un componente grande que es la posverdad, esto que Macri habla tanto y que se ha reivindicado, no decir la verdad, sino inclusive ellos han reivindicado filosóficamente la posverdad como un instrumento de lucha política, y bueno, dicen mentiras y tergiversan la historia. Esto que vos nos contás es alucinante. Sí, sí, absolutamente, y esto está pasando porque vos hablás con la juventud de que tiene, ponele, una generación de por medio, o sea, los bisnietos, hoy están los bisnietos de los... Esto es una cosa simple. El año que viene se van a cumplir 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial para el mundo y lo que se llama la Gran Guerra Patria para Rusia. Para Rusia y para todos los países que conforman Ucrania la Unión también. Soviética, incluida Ucrania, claro, incluido todos los que están ahora haciendo, no sé, Armenia y todo el mundo. Porque ahí murió todo el mundo. Sí, todo el mundo fue al frente. Mi abuelo estuvo en el frente 4 años. O sea, no hay ni una familia soviética, y ahí yo me amplío, no es Rusia, que no haya tenido mínimo una pérdida. En el caso de mi mamá, por parte de mi abuelo fue el único que volvió de 13 varones, claro, de línea directa familiar. El único. ¿Me entendés? Entonces, metieron 30 millones de muertos, es la media, en su propio territorio, porque zapatearon durante 4 años en el territorio soviético. Para mí es importante, porque lo que está pasando ahora es una reverberación de eso, de ese nazismo. Lo que pasa es que la estructura económica del mundo ha cambiado. Pero en este momento, los chinos, lo digo como así, con pinza, los chinos, los rusos se pusieron y dijeron, no, muchachos, nosotros no queremos. Hay que recuperar, dijeron, el Estado-Nación. Y entonces hay que reconstruir la soberanía y la capacidad de intervenir en el escenario mundial, porque los anglosajones nos están invadiendo con sus mentiras y sus códigos culturales, y construyendo el sector financiero, rompiendo al Estado-Nación. Silvana, te voy a tener que saludar, no para despedirnos porque vamos a seguir conectados, pero porque acá los chicos de la radio donde hacemos el streaming son malísimos, nos quieren pelear siempre si nos excedemos del horario. Nada, digan joda. Gente de primera. Así que te voy a tener que dejar porque el tiempo es tirano. Ya nos vamos a encontrar. Dale. Gracias, Silvana. Dale. Un beso grande. grande. Gracias, Chao, no se dañe. Muy simpática, Silvana, gracias. Bueno, hemos estado con una compañera simpática, buena compañera, Silvana Jarmoluk, y bueno, vamos ahora tenemos a Cristian La Mesa, que lo vamos a entrevistar en un rato, un compañero, embajador en Argentina de una organización rusa. Ahora nos va a contar bien que estuvo... Snañé, ¿qué significa? Snañé. Snañé, no sé, le vamos a preguntar a él. Y que llegó ayer de Rusia, estuvo en
Karin, ¿cómo es la localidad? Arriba de Turkmenistán. Bueno, ya me voy a acordar, le vamos a preguntar a él. Y en un par de lugares haciendo conferencias. Sus conferencias son el legado de la Unión Soviética en la actual Rusia. Acá hizo también un encuentro y, bueno, es un disertante destacado. Si lo buscan en internet, Cristian La Mesa, van a encontrar disertaciones de él en todo el mundo, un lujo. Pero bueno, volviendo al tema, mientras que nos vamos comunicando con él, digamos que nos trajo un montón de pistas interesantes, Silvana, ¿o no? Me impactó mucho lo de, bueno, el recuerdo del pueblo ruso en la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Que habrá generado condiciones para defender frente al intento de fragmentación del territorio la unidad política, ¿no? Esta cuestión de la unidad nacional como condición necesaria para garantizar la unidad territorial, ¿no? Es un debate inherente a la soberanía. En Moscú, al lado de la Plaza Roja, frente al Kremlin, al costado del ingreso, antes del arco ese de entrada, que se ven las fotos, está el monumento al soldado desconocido. Es una romería de gente de todos los lugares de Rusia que van a llevarle flores al soldado desconocido. Me se pone piel de gallina. Pero cientos o miles permanentemente viniendo de distintos lugares del mundo, y los padres les presentan a los chicos, les hablan de la historia de los soldados desconocidos, que son los que han muerto en combate, como los tíos abuelos de Silvana, y que han quedado en algún lugar en fosas comunes, ¿no? Entonces la historia de la guerra en Rusia es muy pesada, y es un pueblo acostumbrado, que conoce en su historia la defensa de la integridad territorial y la defensa de la nacionalidad. Tenemos a Cristian La Mesa, como habíamos dicho. El hombre llegó hace un rato a Pergamino, corriendo, viniendo desde Rusia. Anoche llegó a Buenos Aires y hoy a la mañana salió corriendo y me cagó, vamos a decir una palabra que no hay que decir en la radio, en la tele, porque yo pensé que no iba a llegar y llegó temprano, así que nosotros hicimos tarde la entrevista, nos colgamos. ¿Cómo andas, Cristian? Bien, muy bien, Gastón, encantado de estar con vos y con tu audiencia, y gracias por la invitación. Gracias a vos. ¿Qué quiere decir Znanie? Znanie quiere decir conocimiento. La sociedad esta sería la Sociedad Rusa del Conocimiento. Y bueno, nada, me distinguió con este nombramiento de embajador, y hace apenas unos días la confirmación de haber sido nominado nuevamente por segundo año consecutivo como candidato a Mejor Educador Extranjero del Año, y compartiendo nominación con dos gigantes como son Scott Ritter y Tucker Carlson. Mirá vos. Carlson, aquel que hizo hace poco, además de aquel comunicador tan importante de Estados Unidos, el que hizo una entrevista fenomenal, le recomiendo a todo el mundo, con Putin, una charla maravillosa, ¿no? Sí, el mismo Tucker Carlson, que fue la imagen de Fox News, si no me equivoco. Sí, claro. Y Scott Ritter, un gran analista, un ex analista de inteligencia de los Estados Unidos, una persona muy capaz que también desde justamente su país, de su patria, de los Estados Unidos, tiene realmente ¿cómo decirlo? La templanza y el sentido ecuánime como para ver la realidad geopolítica de una forma realista, y dice con todas las letras justamente lo que es la guerra de la OTAN contra Rusia y la posición tan lamentable de este gobierno que se está yendo, el de Joe Biden. Realista decís porque es una corriente de la política internacional, de las relaciones internacionales, que considera que la geopolítica o las disputas entre países corresponden a cuestiones, factores objetivos, de intento de capturar recursos y realistas, digamos, mientras que la política internacional se pondera en otras corrientes cuestiones más vinculadas a lo jurídico, al idealismo y a las relaciones internacionales como más de la diplomacia. Vos te inscribís, considerás
al realismo como la corriente o la forma de ver las relaciones en el mundo, por intereses. ¿Así es? Sí, de todos modos es muy cierto lo que vos decís, Gastón, pero yo tal vez, utilizando mal el término, me refiero al realismo como ver la realidad de la situación política actual, más allá de la fantasía que pretende la OTAN disfrazar. Vos no sé si notaste, seguramente que sí, porque también sos un gran analista, que los Estados Unidos y Europa buscan crearse un mundo de fantasía, el cual tienen todo un voluntarismo para que suceda lo que ellos desean, pero finalmente la realidad colisiona con sus deseos. Y por supuesto que una mirada realista al respecto es, por ejemplo, que Europa se está cayendo a pedazos gracias a las mismas sanciones que ellos le pusieron a Rusia, que Rusia, por ejemplo, mientras algunos analistas, a mí me da un poco de vergüenza ajena cuando escucho a algunos colegas pro-occidentales que hablan de una situación de penuria económica y de quebranto de la economía rusa, cuando yo, que tengo la fortuna de ir seguido, como vos bien decías, acabo de llegar de allá, y no solo estuve en Moscú, estuve en Ekaterimburgo dando una conferencia para la Universidad Federal de los Urales, y realmente la situación económica es espléndida, siendo el país con más sanciones en la historia de la humanidad, estando en una situación bélica, y tiene una holgura en su economía que realmente muchas economías europeas envidiarían. Bueno, además, siendo un país, junto con Bielorrusia, sumado a los productos brutos internos, que constituye el 3,3% del producto de toda Europa y Estados Unidos, mantienen una supremacía militar que ha generado condiciones para el final de la guerra o para, bueno, la hecatombe absoluta, pero ha hecho demostraciones de que son superiores en tecnología de misilística, aviones, la flota rusa crece y está en condiciones de entrar en una disputa estratégica superior a la situación actual. O sea, digamos que Estados Unidos la lleva mal, porque lo dijo Trump ayer o anteayer, estamos ante una crisis sistémica, no usó esos términos, pero dijo ante un derrumbe. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y creo que finalmente para el futuro de los Estados Unidos seguramente lo mejor que le pudo pasar es a mi modo de ver, excelente elección que hizo Donald Trump, porque creo que merced a que es un empresario, es un hombre de negocios, que creo que la administración de su país la ve un poco como la administración de sus empresas, y creo que siendo esta característica, siendo un pragmático y un realista también, va a intentar encaminar a su país dentro de este nuevo mundo multipolar, ¿no? Ubicarlo de la mejor forma posible. Y hay que recordar, respecto a lo que vos decías, Gastón, hace apenas unos minutos, respecto del armamento, la industria armamentística americana, yo tengo un convencimiento respecto a que una vez caída la Unión Soviética, el complejo militar industrial y esa relación endogámica que tiene con el Pentágono, hay que recordar que tiene una puerta giratoria en la cual ex directivos de empresas como Raytheon, como Boeing, como Lockheed Martin, entran y salen del Pentágono, creando toda una serie de entramados bastante opacos. Hay que recordar que Lloyd Austin, el actual secretario de la Defensa, era uno de los principales directores de Raytheon. Uh-huh. Entonces, yo creo que caída la, entre comillas, amenaza soviética, la industria americana se dio a una juerga y a una orgía de corrupción endogámica, en la cual hoy tienen, por ejemplo, el F-35, un avión que es el más caro del mundo y es una verdadera porquería. No le pelea al Sukhoi último. Tiene muchísimas fallas, y el Sukhoi 57, por ejemplo, por nombrar uno solo y que no es el más avanzado, es 10 veces más barato y es muchísimo mejor. Entonces creo que esa corrupción profunda, de la cual tal vez despertaron de esa juerga mal y tarde en 2007, cuando el presidente Putin en Múnich les anunció que el mundo unipolar y ese orden que ellos querían llevar adelante no podía subsistir, y creo que en ese momento recién se despertaron de esa resaca, y se despertaron tarde, y Rusia ya le sacó muchísima ventaja en tecnología
en cuanto a misiles hipersónicos, drones submarinos como el dron Poseidón, tienen todas las posibilidades como para doblegar a cualquier adversario. La suerte que tiene el mundo es que esas armas están en manos de Rusia y no en manos de los Estados Unidos, porque si no, ya la suerte hubiese sido otra y bastante más nefasta para la humanidad. Sí, me quedé con esto que mencionabas de la Lockheed Martin, Boeing, que es lo mismo, porque en el barrio le dicen los bolsiquean. Vos decías una relación opaca, y en realidad la misma Lockheed Martin, que son los que manejaron acá la fábrica de aviones de Córdoba, la que impulsa la compra de los F-16, la que nos condiciona a los norteamericanos, porque la misma Lockheed Martin otro día le dijo, si vos no me acuerdo ante qué compra de armamento, si ustedes llegan a hacer esa compra de armamento, nosotros retiramos la asistencia al ejército norteamericano, dijo, a los norteamericanos retiramos la asistencia porque buscan la dependencia tecnológica. Esto a los rusos no les pasa, porque tienen un Estado encima del desarrollo estratégico. Entonces, Estados Unidos está ante un problema de mucho gasto en mantenimiento de las flotas, la presencia en el mundo, en esta política de ser gendarme del mundo, y a la vez que le salen todos los armamentos caros que le venden las empresas que se han quedado con el negocio de las armas en Occidente, ¿no? Sí, por supuesto, aparte de cuantiosas comisiones que pagan justamente este personal del Pentágono. Y lo que vos marcabas es muy cierto, porque vos fíjate cómo dentro porque hay muchos ignorantes que siguen sosteniendo que Rusia es comunista, como si persistiese la Unión Soviética, cosa que desgraciadamente, a mi modo de ver, no existe, pero bueno, la historia es así, es dinámica. Hoy Rusia, la Federación Rusa, es heredera de la Unión Soviética, pero es un sistema capitalista, un capitalismo de Estado. Y justamente una de las virtudes más grandes que tiene justamente la Rusia de hoy, liderada por Vladimir Putin, es que, por ejemplo, las 10 principales empresas del país, las 10 más grandes económicamente hablando y más poderosas, de las 10 más grandes, 6 son estatales y funcionan de una forma brillante, cosa que los que realmente sostenemos lo virtuoso de las empresas estatales tendríamos que tomar buena nota del ejemplo, ¿no? Que por ejemplo es Rusia administrando excelentemente bien las empresas públicas, dando superávits enormes que son lo que permite justamente que Rusia viva en la holgura en la que puede vivir, con un montón de cuestiones como por ejemplo tasas subsidiadas para hipotecas en las cuales cualquier pareja joven puede acceder a un departamento propio por ese medio. Pero volviendo a la industria armamentística, el complejo militar industrial ruso, por supuesto que tiene gran componente público, algún componente privado también, pero todo en Rusia se supedita a la necesidad del Estado y me parece sumamente virtuoso. Y con esto cierro esta partecita nomás, Gastón, y es recordar un video que se hizo viral en algún momento, hace un año, algo más de un año atrás, en el cual Dmitry Medvedev, es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente de la Federación, reunido con directores de empresas armamentísticas rusas, les leía una carta del líder soviético Josip Vissarionovich Stalin, en la cual en ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, Stalin se dirigía a los directores de las empresas armamentísticas soviéticas diciéndole que los jóvenes soviéticos estaban dando la vida en el frente por la patria y que ellos no tenían ningún derecho a relajarse y a descansar, y que si no cumplían con su deber serían aplastados. Y Medvedev, cuando termina de citar esta carta, por supuesto menciona al autor de la misma y dice que lo mismo aplica a la situación actual para ellos si no están a la altura de las circunstancias. O sea, Gastón, ¿por qué lo cito? Porque ni por asomo en Rusia una empresa armamentística se atrevería a decirle al Estado vamos a hacer tal o cual cosa y te cortamos la provisión de armas. Por supuesto que Rusia es un país en serio, es un Estado en serio, y los Estados Unidos evidentemente dejaron de serlo, y paradójicamente con Trump creo que seguramente en algún sentido va a volver a tener, si no un Estado fuerte como lo conocemos o lo consideramos nosotros, sí seguramente va a tener una conducción política. Exactamente, mucho más decisión política respecto de los temas centrales. Cristian, Nahuel Silva te habla, ¿cómo te va?
Te quería hacer dos preguntas empalmadas. La primera es, vos mencionabas que había 10, de las 10 principales empresas, 6 son estatales, imagino que una es Gazprom. Sí. ¿Qué sectores estamos hablando de esas empresas? Y lo otro es que, ¿cómo crees o en qué medida y sobre qué sectores o sobre qué agenda podría, digamos, acá para adelante, porque sabemos que para eso se tiene que ir Milei, que decidió salir de los BRICS, se puede impulsar en términos de agenda de cooperación entre Argentina y Rusia, digamos, ¿no? En términos políticos, no solo políticos, sino en términos económicos, de acá para adelante, digamos, ¿no? Es muy bueno, Nahuel, lo que vos planteás, y creo que para empezar, por supuesto, se tiene que ir Milei antes, porque cualquier cosa en este sentido está condenada al fracaso, ni siquiera pueden hacer, porque ya definió nuestro presidente lo que desgraciadamente es su alineamiento incondicional con Washington y con Tel Aviv. Dicho esto, yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer como país en el campo de la geopolítica, ha cambiado el signo político, es comenzar a hacer las cosas seriamente en el campo de la geopolítica. Y acá hay que decirlo claramente, yo me hago cargo de mis palabras, Argentina hace muchas décadas que no tiene una geopolítica seria, en la cual se marca un rumbo y se va por ese rumbo. Cartas de intención no sirven, no valen. El papel firmado que no se lleva a la práctica no sirve. Acuerdos, cartas de intención que se firmaron con el señor embajador Dmitry Feoktistov de la Federación Rusa con Argentina, se ha cansado de andar caminando por pasillos y por oficinas y nunca se llevan a la realidad. Acuerdos importantes de cooperación en fabricación, entre otras cosas, de centrales nucleares, algo que es fundamental para el desarrollo energético de nuestro país. Entonces, por un lado es eso, ser serios, tomar un rumbo y ser consecuentes, no andar con la cabecita europea y con esa doble dependencia. Me gusta mucho Nueva York. Hay que tomar un rumbo y fijarlo y punto. Y ahí también atar las cosas de manera suficiente como para que la geopolítica sea una política de Estado. Un país serio no pega bandazos ideológicos respecto a la geopolítica. Y por eso fue tan sorprendente lo que hizo el presidente Lula respecto al ingreso de Nicaragua y de Venezuela a los BRICS, porque eso no coincide con lo que es la diplomacia de Itamaraty brasilera, que siempre tuvo un rumbo serio y permanente como política de Estado. Entonces, punto uno, esto que decía, ser serios y fijar un rumbo y ser consecuentes. Y segundo, por supuesto que con Rusia hay muchísimos campos de cooperación muy importantes que se pueden desarrollar. Yo creo que hay uno que, aunque parezca poco importante, es fundamental, que es el conocimiento mutuo. Yo creo que no solo los argentinos, sino los iberoamericanos tenemos muchísimas más coincidencias con el pueblo ruso en nuestra idiosincrasia, en nuestros valores, en un montón de cuestiones que con los anglosajones. Por la cuestión del catolicismo también. ¿Cómo, perdón? Por la cuestión del catolicismo también, ¿no? La cultura. Por el tema de la gran fe en Dios, la profunda religiosidad, que si bien el pueblo ruso es cristiano ortodoxo, yo soy cristiano ortodoxo también, pero por supuesto que no hay ningún tipo de contrasentido con la religiosidad que tiene el pueblo iberoamericano, el valor por la familia, son muchísimas las cosas que nos hermanan. Y por supuesto, respecto al tema de la administración pública, del desarrollo, por ejemplo, en Rusia tienen la Universidad del Transporte, que acá creo que ni soñamos con eso, siendo que el transporte en la Argentina es bastante caótico. Y en Rusia realmente tiene un sistema de transporte público que es envidiable. Tan solo en la ciudad de Moscú tienen el sistema de metro el más hermoso y yo diría el más eficiente del mundo. Tienen sistema de trolebús, de tranvía y de ómnibus. Tienen, vos en Moscú podés no tener auto y te movilizás perfectamente bien a cualquier rincón de la ciudad o de la región de Moscú. Bueno, son cuestiones que se pueden hacer, intercambios en los cuales funcionarios nuestros, que dirigentes, puedan realmente absorber todas esos conocimientos que son muy importantes. Lo que vos mencionabas, no solo Gazprom, sino Rosatom, que es la empresa de energía atómica, Rosneft, que es la petrolera. Esas empresas funcionan en la órbita estatal y funcionan de una forma eficiente y dando un superávit impresionante al país ruso. Yo creo que en ese aspecto tenemos muchísimo para aprender y también podemos brindar mucho en
el ámbito cultural, en el ámbito de el potencial de desarrollo que tenemos de muchas materias primas, que basta ver lo que es la estrategia rusa junto con Bolivia para el desarrollo del litio y el desarrollo y la producción de baterías en Bolivia. Esa es otra lógica totalmente distinta, que es la del ganar-ganar, que es la de las relaciones mutuamente beneficiosas, que realmente yo en ese aspecto creo que tenemos todo por hacer. Yo lo veo de primera mano con mis amigos y colegas de la sociedad rusa Snanie, cómo tienen un funcionamiento totalmente generoso en el cual te brindan y están dispuestos a aprender y a absorber lo que uno humildemente les puede brindar. Cristian, querido, te agradecemos que hayas estado con nosotros y que, habiendo llegado hace poco y con el cansancio que tendrás, asumiste esta entrevista y, bueno, ya vamos a tener otra oportunidad de poder analizar mejor el escenario geopolítico por venir, que, como imaginarás, nuestro miniatura para el programa de hoy es la derrota de Occidente, de un título de un libro muy importante de Manuel Todd, uno de los bestsellers en este momento de la política internacional. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, Cristian, gracias. No, por supuesto que el agradecido soy yo por la invitación, un gusto charlar con vos, con Nahuel, y siempre voy a estar disponible, más allá del cansancio del viaje, pero también es un cansancio agradable porque la verdad que fue una semana intensísima en Rusia, pero muy, muy placentera. Muy amable, muchas que esté gracias, bien. Gracias. Cristian, un fuerte abrazo. Hasta luego. Nos quedan los números de un informe grande que llevamos. Antes suscribite, no me quiero olvidar, porque si me pasa lo mismo. Si te gustó el programa, si llegaste hasta acá y decís que bueno, hablaron de un tema que es distinto de las cosas que vemos en la tele, estos son peronistas, vienen con la tercera posición, plantean la cuestión del antiimperialismo. No te olvides que ahora viene Perón. Vamos a hablar de los números y nos vamos con Perón hablando del imperialismo. Suscribite y danos una mano, reenviando el programa y promoviéndolo con otros y otras que puedan llegar a interesarle. Sí. Y además hay que tocar la campanita y poner me gusta. Y suscribirse, tocar la campanita y suscribirse. Bueno, hablamos del intercambio no solo comercial, sino cultural, en el marco de un posicionamiento geopolítico de Estado una geopolítica de Estado que tiene que llevar a la Argentina para ser una gran nación, tercera posición decimos acá, implica un posicionamiento geopolítico y en términos, bueno, el intercambio comercial con Rusia hay mucho por hacer. Los últimos 30 años se ha mantenido en torno al 2,5% de la participación de las exportaciones y las importaciones, es decir, del comercio, de cómo pesa el comercio exterior de la Argentina con Rusia. Es muy importante eso de ganar-ganar. Es muy importante. Porque Argentina tiene tecnológica. No, de hecho Argentina tiene superávit comercial. Siempre tuvo superávit comercial con Rusia, salvo el año que importó la Sputnik, ¿no? Que ahí tuvimos déficit con ellos, pero que bueno, los rusos importan, digamos, de la Argentina productos primarios o manufacturas de origen agropecuario o agroalimentario, digamos, desde manteca, bueno, aceites, de todos los productos que tengan que ver con comestibles, y la Argentina ha importado en algunas oportunidades petróleo refinado, fertilizantes, minerales. Digo, ahí hay una relación comercial, cultural y política que profundizar. Y que ¿sigue habiendo un intercambio importante o las sanciones ahora en la Argentina? Bueno, justamente se ha reducido el intercambio producto de la guerra y de las sanciones que se les ha impuesto, y oscila en torno a los $300 millones, digamos, de exportación a Rusia, digamos. Supo ser entre 500 y 600 millones, pero esa es la cifra de exportación, digamos, de la Argentina a Rusia. Siempre tuvo, como te decía, superávit comercial, bueno, salvo en el periodo de la dictadura, que bueno, lo charlamos fuera de aire, donde Carter le impone sanciones a la Argentina en el marco de la violación de los derechos humanos, y
hay ahí un acuerdo comercial que le implica a la Argentina exportarle por más de 2.500 millones de dólares, sobre todo soja, bueno, y trigo, digamos, ¿no? Así que y algo ahí tuvieron los rusos invirtiendo en la industria pesquera y en centrales termoeléctricas, pero hay mucho por hacer, con nuestro pueblo hermano ruso, con un gran Estado, en el marco de ejercer la tercera posición, como decimos acá. Así que nos vamos con eso, ¿no? Sí, para nosotros decimos siempre que para ser una nación hay que tener una tercera posición. Y en algún momento la idea de tercera posición que se adopta en la Cancillería, uno de los mentores de la idea de la tercera posición es el canciller Bramuglia. Teníamos un grito de Perón, creo. Sí, también. No sé si Bramuglia fue el canciller del peronismo, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial es de los que intervienen para ordenar la división entre Rusia, o sea, la Unión Soviética, Estados Unidos. Francia también había intervenido, y Gran Bretaña en la partición de Berlín, que después termina en 2 países. Y bueno, es el canciller Bramuglia el que arbitra esas divisiones. Y bueno, y plantea la tercera posición. Plantea que la Argentina es un país tan grande y con tanta capacidad política que puede tener una posición autónoma, y bueno, eso es el gran momento de la Argentina. Tenemos a Perón. Bueno, yo quisiera, tomando la anterior pregunta de Villarroel, que se refería a su conocida idea sobre el continentalismo, usted tiene una frase que ha sido reiterada, en el sentido de que en el año 2000 encontrará a América Latina unida o dominada. Pero también se dice que existe dentro de nuestra América Latina una potencia de carácter subimperialista que podría tener una idea distinta, o por lo menos que quisiera que ese proceso se hiciera con otro signo que usted está propugnando y que podría corresponder a la Argentina y al resto de las naciones. ¿Cómo enfoca ese problema, señor? Bueno, yo creo, de esto nosotros tenemos un ejemplo, y vea, decía Napoleón, los ejemplos suelen explicarlo todo. En Europa, en 1958 se hace el Tratado de Roma. Al Tratado de Roma concurren los 6 países más interesados porque están en plena reorganización de posguerra. Y establecen una comunidad económica europea, estableciendo 2 grandes vallas de seguridad con el Euratom y con el Pacto del Carbón. Es decir, gente que ya comenzaba a pensar en el gran problema de la actualidad, que es la carencia de materia prima. Y entonces iban asegurándose desde el vamos la materia prima, fundamental para ellos. Esa comunidad económica se forma. De afuera, un país ya, diremos, semi-imperialista, porque Inglaterra, después de Churchill, terminó con su imperio, que fue una de las grandes cosas que hizo Churchill. Ese servía de instrumento a otro imperialismo, que lo alentaba. Y a través de ese subimperialismo se fundó en Europa la Asociación de Libre Comercio, es decir, Asociación Europea de Libre Comercio. A esto le contestó la Comunidad Económica Europea con el Mercado Común Europeo. Cerró la frontera. Ese país que colocaba casi toda su producción industrial en Europa se quedó sin mercado, porque ya otros países no compran manufacturas, quieren fábricas. Ya los tontos se han acabado en el mundo y la mano de obra debe quedar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese país comienza, en un día tuvo que nacionalizar toda la industria ante la amenaza del crack generalizado.
Pero al hacer eso, la esterlina, que iba prendida a esa caída, empezó a caer también. Exacto, le dieron 2.000 millones de dólares para apuntalar la libra, se apuntaló, pero se apuntaló por un tiempo. Cuando pidieron la segunda, ya no era posible tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los señores sacaron el sombrero, se fueron al mercado común y dijeron, no queremos saber nada del otro, queremos ser del mercado común. Piense que si nosotros hacemos una comunidad económica latinoamericana y después establecemos un mercado común latinoamericano, ese país a que usted se refiere, que está en un boom industrial muy grande, ¿a dónde va a colocar su producción? Que actualmente la está colocando casi toda en Latinoamérica. Claro, el ejemplo es decir, solo que está presentando ya el esquema del subimperialismo, el imperialismo. Natural, al final sacarán el sombrero y vendrán a pedir. Esta es nuestra factura, cuenta deudada. Natural. Estamos como partiendo un poco tarde, general, sin embargo, debido a hechos anteriores, por supuesto, ¿no? Bueno, no, vea, esas cuestiones que se han producido no tienen ninguna importancia para mí. No tienen ninguna importancia si nosotros, desde ahora, procedemos bien. Estamos un poco en retardo. Estamos un poco en retardo porque, en fin, no hemos tenido la fortuna de que nos acompañase también un desenvolvimiento y desarrollo similar. Pero en esto nunca es tarde cuando la dicha es buena. Somos un país sumamente rico, mucho más rico de lo que muchos imaginan. Que ya en 1910 Poincaré, cuando nos visitó, dijo lo definitivo. Dice, es un país tan rico que a pesar de lo que hacen todos los gobiernos por hundirlo, no han conseguido, sigue flotando, ¿sabes? Esto define un poco el pensamiento suyo general de lo que será en materia de política internacional su gobierno a partir de lo que hace. Bueno, impresionante, la verdad. Hemos pasado por el análisis de la situación mundial y cerramos con Perón. Y haber cerrado con Perón nos lleva a que recordar una frase de Putin en estos días que dice que si Argentina ata su destino, el destino de su moneda al dólar, puede sobrevenir una grave crisis económico-financiera en la Argentina. Así que estamos hablando de proyectos parecidos desde el punto de vista de que hay que construir o reconstruir la soberanía en la Argentina y defender la integridad territorial que está inerme porque la Argentina ha perdido capacidad militar y unidad política, lo cual hace que el destino de la unidad territorial esté en debate, en discusión. Bueno, no hay que olvidarse que Milei es, entre comillas, el presidente de los argentinos que reivindica y besa la bandera israelí y la bandera norteamericana e inglesa. Así que hay que recuperar el Estado para recuperar la nación y reconstruir el aparato productivo. Les agradecemos enormemente. Hemos pasado por Peronismo sin gradualismo y aquí hemos estado con Marcos Delgado y con Lisandro Guerra en la operación. Y bueno, también le mandamos un saludo a Ocampo, que no pudo venir, le hackearon el teléfono, bueno, lo de siempre. Siempre hay un croto para un descosido, cuando hay un roto para un descosido, cuando de estafas se trata. Abrazo para todos y todas, ¡viva Perón! Radio con Aguante. Piezas De realidad.